la tierra de Elara, una venganza judicial y el jardín renacido, el silencio y el diamante. Atención, antes de sumergirte en esta épica historia de traición y triunfo, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite compartir estas narrativas de fortaleza inquebrantable. No te lo pierdas. La tercera contracción desgarró el cuerpo de Elara, una ola de agonía tan intensa que le robó el aliento. Sola en la habitación blanca y estéril del hospital privado St. Jude, se aferraba a su vientre hinchado, hogar de los 3 pequeños latidos que luchaba por traer al mundo. Su teléfono yacía en silencio sobre la mesita de noche. Sus llamadas desesperadas a su esposo, el CEO Damian Blackwood, iban directo al buzón de voz. Pero Damian no estaba en una reunión de la junta. Estaba al otro lado de la ciudad, deslizando un anillo de diamantes en el dedo de otra mujer. Una historia de dolor insoportable, traición impensable y el momento en que todo se hizo añicos. ¿Qué sucede cuando la traición máxima de un hombre choca con el amor inquebrantable de un padre? Todo bajo la mirada impasible de la ley. Quédate conmigo para averiguarlo. El eco de la traición. Las luces fluorescentes de la sala de maternidad de St. Jude zumbaban una melodía monótona e indiferente. Para Elara Vance Blackwood, era la banda sonora del fin del mundo. Cada zumbido era puntuado por el pitido rítmico de los monitores fetales, un trío frenético de tambores galopantes que hacían eco del caos en su propio pecho. Trillizos, una probabilidad entre 10,000, habían dicho los médicos con amplias sonrisas de felicitación. Una bendición. Para Damian y ella, estaba destinado a ser la pieza final perfecta de su vida, cuidadosamente construida. «Solo respira, cariño», murmuró una enfermera de rostro amable llamada Grace, limpiando una toalla fría sobre la frente empapada en sudor de Elara. «Tu presión está un poco alta. Necesitamos que te mantengas en calma. ¿Has localizado a tu esposo?» Elara apretó los ojos. Otra contracción se acumulaba como un maremoto. La pregunta fue un golpe físico. «Él está», consiguió jadear la mentira, con un sabor a ceniza en la boca. «En una reunión muy importante, la fusión de Blackwood Industries. Es el mayor acuerdo de su carrera». Se había repetido esa misma mentira toda la tarde. La había repetido cuando rompió aguas en la guardería que había pasado meses perfeccionando con sus 3 cunas idénticas de roble. Se la había susurrado al paramédico en la ambulancia. Se la había escrito en un mensaje a su padre, el juez Arthur Vance, diciéndole que no se preocupara, que Damian estaba en camino y que no había necesidad de que él acortara su conferencia judicial en Chicago. Pero la mentira se estaba deshilachando, sus bordes deshilachados por el ensordecedor silencio del hombre que había prometido dejar a todos los demás. Recordó el día de su boda en el antiguo juzgado, un asunto sencillo, porque Damian aún era un empresario hambriento que invertía cada centavo en su incipiente empresa tecnológica. Su padre, ya un juez respetado, lo había observado con una mirada escéptica, pero amorosa. En privado, había expresado sus preocupaciones sobre la ambición cegadora de Damian. Un hombre que persigue el horizonte, Elara, le había advertido suavemente. A menudo no logra ver el hermoso jardín a sus pies. Elara lo había descartado como sobreprotección paterna. Ella veía el impulso de Damian como una virtud. Lo había apoyado incondicionalmente, utilizando su propio fondo fiduciario, un secreto celosamente guardado de Damian, administrado por su padre, para darle a su empresa su primera inyección de efectivo anónima significativa. Ella creía en él.
Ella era el jardín al que él siempre volvería a casa. Ahora ese jardín estaba siendo destrozado, de raíz y tallo, y él ni siquiera estaba allí para presenciar la destrucción. «Intentémoslo de nuevo», sugirió la enfermera Grace, con voz suave pero firme. Cogió el teléfono de Elara, su dedo flotando sobre la foto de contacto. Damien sonriendo con un traje impecable, la cabeza de Elara apoyada en su hombro, tomada el año pasado en la gala de la empresa. Parecían una pareja poderosa, invencibles. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, directo al buzón de voz. Oficina de Damien Blackwood. Ha llegado a mi buzón de voz personal. No estoy disponible en este momento. Por favor, deje un mensaje. La voz era suave, segura y completamente ajena a la lucha de vida o muerte que ocurría a kilómetros de distancia. Un sollozo escapó de los labios de Elara, crudo y áspero. El dolor de las contracciones era inmenso, pero no era nada comparado con el frío pavor que se le retorcía en el estómago. Esto no era solo una llamada perdida. Esto era una declaración. Era una ausencia tan profunda que se sentía como una presencia, un fantasma frío y despectivo en la habitación. La doctora, una mujer severa llamada Dra. Albright, entró con los ojos fijos en el banco de monitores. Su ceño se frunció. Los latidos del corazón del bebé muestran signos de sufrimiento, el bebé C en particular. Elara, es posible que tengamos que considerar una cesárea de emergencia. ¿Ha llegado su esposo? Necesitamos su consentimiento si usted no puede darlo. Las palabras la golpearon como agua helada. Consentimiento. Una decisión sobre su cuerpo, sobre la vida de sus hijos, y el hombre que se suponía que era su pareja, ¿dónde estaba? El pánico, agudo y ácido, le arañó la garganta. Se apoyó en los codos, su visión nadaba. No, Gras, no. No, no lo entiendes. Tiene que estar aquí. Lo prometió. Prometió que estaría aquí. Él le había sostenido la cara entre las manos la noche anterior, su pulgar trazando la hinchazón de su mejilla. Pase lo que pase, Elara, había dicho, su voz un murmullo bajo y convincente. Tú y estos bebés son mi mundo. Nada me impedirá llegar a esa sala de partos. Otra mentira. La base de su vida estaba construida sobre ellas, mientras una nueva contracción que le hacía romper los huesos la invadía, forzando un grito de sus pulmones. Elara Vance Blackwood finalmente lo comprendió. No solo estaba de parto, estaba sola. Y el hombre que era todo su mundo estaba eligiendo activa y deliberadamente no estar allí. El silencio al otro lado no fue un accidente. Fue una respuesta. El ascenso imparable. El diamante de la traición. Mientras St. Jude era una sinfonía de máquinas que pitaban y gritos de dolor, el restaurante Gilded Lily era un oasis de elegancia silenciosa. Candelabros de cristal derramaban luz sobre mesas cubiertas con manteles blancos, y el aire olía a trufas, dinero viejo y perfume caro. En un rincón apartado, Damien Blackwood sostenía una pequeña caja de terciopelo en la mano. Frente a él, Isabel Croft observaba, sus labios curvados en una sonrisa perfecta y depredadora. Ella era todo lo que Elara no era. Donde Elara era curvas suaves y calidez gentil, Isabel era ángulos agudos y fuego frío. Su vestido carmesí era una barra de desafío contra los tonos apagados del restaurante. Su cabello rubio, un casco elegante y pulido. Era la vicepresidenta de adquisiciones de una firma rival, una mujer que Damien había conocido durante las negociaciones de adquisición hostil
en las que supuestamente estaba absorto. ¿Es esto Damian? Isabel ronroneó, su voz un suave zumbido de anticipación. ¿Es este el último detalle del que tenías que encargarte antes de que podamos empezar de verdad? El teléfono de Damian vibró en su bolsillo. Miró el identificador de llamadas. Ellara. Presionó el botón de silencio. Su mandíbula se apretó por una fracción de segundo antes de relajarse en una sonrisa encantadora y practicada. Era la 10ª llamada en 2 horas. El zumbido era un mosquito molesto, un recordatorio de una vida que estaba extirpando quirúrgicamente. El pasado es el pasado, Isabel, dijo, su voz suave como whisky añejo. Abrió la caja. Dentro, anidado en una cama de satén negro, había un anillo de diamantes. No era un anillo modesto y esperanzador, como el que le había dado a Ellara. Esto era un arma. Una declaración de victoria de 7 quilates, corte esmeralda, tan brillante que parecía beber la luz de la habitación. La respiración de Isabel se detuvo. Sus ojos, del color del hielo glacial, se abrieron. Ellara es complicada, continuó Damian. La palabra complicada, un eufemismo para los trillizos que ella llevaba. En su mente, ya había replanteado la narrativa. El embarazo de Ellara no había sido un hito alegre. Se había convertido en una trampa, un ancla doméstica que arrastraba sus ambiciones crecientes. Isabel, por otro lado, entendía el poder. Entendía el cálculo despiadado del éxito. Ella no quería una guardería. Quería un asiento en la junta directiva. Es una buena mujer, dijo, con un asentimiento perfunctorio a los años que estaba descartando. Pero representa una vida que he superado. Tú eres el futuro. Tú eres mi igual. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto esta vez. Damian, por favor, los médicos están preocupados. Te necesito. Lo descartó sin pensarlo 2 veces. Estaba cerrando un trato. Esto era solo un tipo diferente de fusión. ¿Y los niños?, preguntó Isabel, con la mirada fija en el diamante. Era la única pregunta que importaba. El último cabo suelto. Serán mantenidos, por supuesto, dijo Damian, con desdén. No soy un monstruo. Estableceré un fideicomiso. Llevarán mi nombre. Pero mi vida real, será contigo. Eso fue todo lo que ella necesitaba escuchar. Los niños eran una obligación financiera, no emocional. Un problema que resolvería su departamento de contabilidad. Damian tomó su mano izquierda. Sus dedos eran largos y delgados. Sus uñas pintadas del mismo rojo sangre que su vestido. Mientras comenzaba a deslizar el anillo en su dedo, pronunció las palabras que había ensayado. Isabel Croft, eres la mujer más brillante, apasionada y formidable que he conocido. Quiero construir un imperio contigo. ¿Te casarías conmigo? En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, la doctora Albright gritaba órdenes. La estamos perdiendo. Llévenla al quirófano ahora. Código azul. Maternidad. Los ojos de Ellara se estaban poniendo en blanco. Los monitores sonaban una alarma frenética, mientras los latidos del corazón de sus hijos no nacidos flaqueaban. Pero en el capullo de terciopelo del Gilded Lily, solo se escuchaba el sí triunfante y sin aliento de Isabel. El magnífico diamante se deslizó perfectamente en su lugar, sellando la promesa. Damian se inclinó sobre la mesa y la besó. Un beso duro y posesivo que sabía a champán y traición. La débil vibración de su teléfono en su bolsillo, un último mensaje desesperado de la enfermera Grace, pasó completamente desapercibida. Él había tomado su decisión. Había puesto un anillo en su futuro, y al hacerlo,
había firmado una sentencia de muerte para su pasado. No sintió culpa, solo la emoción estimulante e intoxicante de un trato bien cerrado. Levantó su copa. Por nosotros, brindó, sus ojos fijos en los de Isabel. Por Blackwood Croft, Isabel tintineó su copa contra la suya. Por el imperio, corrigió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ninguno de los dos vio la tormenta que se estaba gestando justo fuera de su jaula dorada. Una tormenta con un nombre, un título y una furia que haría que las batallas corporativas de Damien Blackwood parecieran un juego de niños. La eclosión del talento. La furia del juez deja un me gusta si sientes la inminente justicia. El olor estéril del antiséptico fue lo primero que lo golpeó. Era un olor que el juez Arthur Vance asociaba con las declaraciones y las salas de pruebas, no con el nacimiento de sus nietos. Caminó por las puertas automáticas de St. Jude, con su maletín de cuero en la mano, su traje a medida impecable a pesar de la frenética carrera a campo traviesa. La conferencia judicial en Chicago había terminado, pero una inquietud persistente, la intuición de un padre tan afilada como un trozo de cristal, lo había obligado a tomar el primer vuelo de regreso a Nueva York, ignorando los mensajes tranquilizadores de su hija. Se acercó a la recepción de la sala de maternidad, su presencia imponiendo un silencio deferente inmediato entre el personal que charlaba. A sus 65 años, el juez Vance poseía un aura de autoridad tranquila y formidable, forjada por 30 años en el estrado. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, su mirada firme y penetrante. No alzaba la voz, nunca lo necesitaba. «Estoy aquí por Elara Vance Blackwood», declaró, su tono uniforme pero sin dejar lugar a demoras. La recepcionista, una joven llamada Chloe, palideció mientras buscaba la información de su hija. Sus dedos torpes tecleaban en el teclado. «Señor, la señora Blackwood está en cirugía, una cesárea de emergencia». La sangre de Arthur se heló. La intuición había sido una sirena de advertencia. ¿Y su esposo Damien Blackwood? Chloe miró hacia abajo, incapaz de mirarlo a los ojos. «Nosotros no hemos podido localizarlo, señor. Lo hemos estado intentando durante horas». El rostro del juez permaneció impasible, una máscara de neutralidad judicial. Pero por dentro, una rabia fría y controlada comenzó a arder. Había visto la ambición de Damien de primera mano. Siempre había temido que algún día eclipsaría su humanidad. «¿Qué quirófano?», preguntó. No esperó una respuesta. Caminando por el pasillo con un propósito que separaba al personal del hospital, como el mar rojo. Encontró la sala de espera quirúrgica, una pequeña y lúgubre habitación, donde una enfermera, Grace, estaba sentada con la cabeza entre las manos. Levantó la vista, su rostro marcado por el agotamiento y el miedo. «¿Es usted familiar?», preguntó. Su voz temblaba ligeramente. «Soy su padre», dijo Arthur, su voz un suave murmullo. «Cuénteme todo». Durante los siguientes 5 minutos, la enfermera Grace relató toda la pesadilla. Las horas de llamadas sin respuesta, la angustia de Elara, el repentino colapso, los latidos del corazón del bebé que flaqueaban, el código azul y la carrera desesperada al quirófano. Ella no dejaba de llamarlo. Grace terminó, sus ojos llenos de lágrimas. «Justo antes de que la sedaran», susurró su nombre. El juez Vance permaneció perfectamente inmóvil, su maletín apretado en la mano. La rabia latente era ahora un infierno silencioso, al rojo vivo. Su hija, su única hija, la chica brillante y amable que había renunciado a una prometedora carrera en curaduría de arte para apoyar el sueño de ese hombre, yacía en una mesa de operaciones, luchando por su vida y la vida de sus hijos,
Completamente sola, se volvió hacia la enfermera. «Deme su teléfono». Grace dudó por un momento. Luego se lo entregó. Arthur se desplazó por el registro de llamadas. Damien. Decenas de llamadas, todas sin respuesta. Luego vio los mensajes de texto. Los latidos del corazón del bebé se están disminuyendo. Están hablando de cesárea. Por favor, llámame. Damien, tengo miedo. Te necesito. Damien, por favor. Los médicos están preocupados. Te necesito. Y el último, enviado por la propia enfermera Grace. Su esposa está siendo llevada para una cesárea de emergencia. Su vida está en peligro. Llame a St. Jude inmediatamente. Ese mensaje había sido enviado 47 minutos antes. Los nudillos de Arthur estaban blancos mientras agarraba el pequeño dispositivo. En su sala de audiencias, había presidido casos de fraude, robo y violencia. Pero esto era un crimen del alma, una traición tan absoluta que desafiaba la definición legal. Miró a la enfermera Grace, sus ojos como trozos de granito. Necesito el nombre de su empresa y su ubicación. Si no lo sabe, lo encontraré. Su voz era mortalmente silenciosa. Pero antes de eso necesito ver a mi hija y a mis nietos en el momento en que salgan de esa habitación. Justo en ese momento, las puertas del quirófano se abrieron. La doctora Albright emergió, con su uniforme salpicado de sangre, su rostro sombrío. Se bajó la mascarilla, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. «Juez Vance», dijo, reconociéndolo de un evento benéfico. «Soy la doctora Albright». Arthur se encontró con su mirada, la suya inquebrantable. «Mi hija, tuvimos que realizar una histerectomía para detener la hemorragia», dijo la doctora, su voz cargada de pesar. «Perdió mucha sangre. Fue una situación límite por un tiempo, pero ahora está estable. La están trasladando a la UCI. Una histerectomía». Damien no solo le había quitado su amor y su dignidad. Su ausencia le había costado la capacidad de tener más hijos. La finalidad de esto era asombrosa. «¿Y los bebés?», preguntó Arthur, su voz gruesa con una emoción que rara vez se permitía mostrar. La expresión de la doctora Albright se suavizó por primera vez. «3 milagros, 2 niños y una niña. Son pequeños, pero son luchadores. Están en la UCI». El alivio inundó a Arthur, tan potente que casi le dobló las rodillas. Tenía 3 nietos. Yara estaba viva. La tormenta había pasado, pero los restos permanecían y alguien tenía que rendir cuentas por los daños. Le devolvió el teléfono a la enfermera. Ya no lo necesitaba. Tenía todas las pruebas que requería. «Gracias, doctora», dijo, su compostura regresando, fría y absoluta. «Veré a mi hija y luego veré a mis nietos». Después de eso, hizo una pausa. Su mirada se dirigió hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad, donde un hombre estaba celebrando su propia traición. «Me ocuparé de un asunto personal». La doctora y la enfermera intercambiaron una mirada. Habían visto familias afligidas, familias enfadadas, familias desesperadas. Nunca habían visto nada como la calma escalofriante y calculada del juez Arthur Vance. No era la mirada de un padre afligido. Era la mirada de un juez a punto de dictar sentencia. El verdadero milagro, el maître de la venganza Markham, el asistente del juez Vance y exsecretario legal durante 15 años, era un hombre acostumbrado a solicitudes inusuales a todas horas. Había localizado testigos desaparecidos, desenterrado precedentes legales oscuros del siglo XIX y una vez había organizado un helicóptero para transportar una pieza clave de evidencia. Pero la llamada que recibió del juez esa noche fue diferente. La furia fría en la voz de su jefe
era algo que solo había escuchado 2 veces antes, ambas veces precediendo a la ruina completa y absoluta de un funcionario público corrupto. «Markham», había dicho el juez, su voz como el crujido de un glaciar. «Damian Blackwood, encuéntralo». Ahora, Markham tardó menos de 10 minutos. Un rápido rastreo de la tarjeta de crédito de Damian, una llamada discreta a un contacto en la compañía de crédito, y obtuvo la respuesta. «The Gilded Lily, señor. Un cargo de $200 en champán, abierto hace 20 minutos». El juez Vance se encontraba en el pasillo estéril, fuera de la UCIN, mirando a través del cristal 3 incubadoras increíblemente pequeñas. Liam, Ava y Noah, sus nietos. Acababa de salir de la UCI, del lado de su hija pálida e inconsciente, una red de tubos y cables, sus únicas compañeras. El contraste entre su lucha por la vida y la celebración con champán. De Damian era un abismo de depravación tan profundo que Arthur sintió un temblor de odio puro y sin adulterar. Se apartó de la ventana. «Estoy en camino», le dijo a Markham. «Encuéntrame allí, no te involucres. Solo espérame afuera». El viaje al Gilded Lily fue un borrón de luces rojas y paisajes urbanos. Arthur se sentó en la parte trasera de su coche, sin ver nada de eso. Estaba mirando las pruebas en su mente, organizando los hechos, preparando su caso, el crimen. Negligencia humana, abandono emocional, profunda traición. La sentencia. Destrucción total. Llegó y vio a Markham esperándolo bajo el toldo discretamente iluminado del restaurante. Markham, un hombre robusto con una expresión perpetuamente preocupada, simplemente asintió y abrió la puerta. El juez Vance entró en el Gilded Lily. El maître d' se movió para interceptarlo, su expresión una mezcla de cortesía profesional y esnobismo practicado. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reserva?» Arthur Vance simplemente lo miró. No mostró una insignia ni levantó la voz. Simplemente se encontró con los ojos del hombre y en su mirada estaba todo el peso de la ley, de la rabia paternal y de un poder que el maître d' solo podía comprender vagamente. El hombre instintivamente dio un paso atrás. «Damian Blackwood», declaró el juez. No era una pregunta. El maître d' tragó saliva. «En el rincón, señor». Arthur caminó por el silencioso comedor. Los comensales detuvieron los tenedores a mitad de camino hacia sus bocas, sintiendo el repentino cambio en la atmósfera, la llegada de un frente frío. Y luego los vio. Damian e Isabel, inclinados, riendo. Isabel admiraba el diamante en su dedo, sosteniéndolo a la luz de las velas. Damian servía más champán, su rostro sonrojado por el triunfo y la arrogancia. Parecía un rey inspeccionando su nuevo reino. El juez Vance llegó a su mesa. No habló. Simplemente se quedó allí, un espectro silencioso e imponente de juicio. Damian levantó la vista. Su sonrisa vaciló al darse cuenta de quién estaba frente a él. Confusión, luego irritación, parpadearon en su rostro. «Arthur», dijo, forzando un tono cordial. «¿Qué diablos haces aquí? Creí que estabas en Chicago». «Mis planes cambiaron», dijo Arthur, su voz tan tranquila que era más amenazante que cualquier grito. Sus ojos no estaban en Damian, estaban fijos en el diamante de 7 quilates en la mano de Isabel. Luego miró a Isabel. Su mirada la recorrió con un frío despectivo que hizo desaparecer su sonrisa. «Esta es una cena privada», dijo Damian, su molestia creciendo. Comenzó a levantarse. «Lo que sea que esto sea, puede esperar». «Siéntate, Damian», ordenó Arthur. Las palabras fueron suaves, pero golpearon a Damian como una fuerza física,
y se hundió de nuevo en su asiento. Isabel, recuperando la compostura, puso un aire de ofensa. «Disculpe, pero ¿quién es usted? Está interrumpiendo nuestra celebración». Arthur finalmente le prestó toda su atención. «Soy el juez Arthur Vance», dijo, dejando que el título flotara en el aire. «Y usted está celebrando sobre las cenizas de la vida de mi hija». El rostro de Damien se puso blanco. «¿De qué está hablando? Ella está bien». La pregunta fue una idea tardía, una pieza de programación social. «¿Bien?», repitió el juez la palabra, como si fuera un objeto extraño. «Permítame ser preciso. A las 8:17 p.m., mientras usted brindaba por su futuro, Elara se sometía a una cesárea de emergencia debido a complicaciones de preeclampsia grave, probablemente exacerbada por una angustia emocional aguda. A las 8:34 p.m., nacieron mis 3 nietos, 2 meses prematuros. Actualmente están en la unidad de cuidados intensivos neonatales, luchando por cada respiración». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, sus ojos penetrando en los de Damien. Todo el restaurante estaba ahora en silencio, observando el drama que se desarrollaba. A las 8:52 p.m., continuó el juez, su voz bajando aún más, convirtiéndose en una hoja de hielo. «Los médicos realizaron una histerectomía para evitar que se desangrara en la mesa de operaciones. Está inconsciente en la UCI. Nunca tendrá otro hijo. Sus hijos y su hija pueden crecer sin madre». «¿Y usted?» «Usted estaba pidiendo champán». El color se drenó por completo del rostro de Damien. Miró a Isabel, quien miraba al juez. Su expresión, una mezcla de shock y cálculo frío. Este no era el rompimiento limpio que le habían prometido. Esto era un desastre. «Yo no lo sabía», tartamudeó Damien, su arrogancia desmoronándose en una patética autopreservación. «Mi teléfono estaba en silencio. Fue una reunión importante». «No me mientas», siseó Arthur, el primer atisbo de su control de hierro rompiéndose. «He visto las docenas de llamadas. He visto los mensajes de texto rogándote que vinieras. No los perdiste. Los ignoraste». Dio un paso más cerca, inclinándose, su voz ahora un susurro solo para Damien e Isabel. «Tú tomaste una decisión. Elegiste esta baratija», dijo, señalando con desprecio el anillo, «por encima de tu esposa y tus hijos». Se enderezó. Su calma judicial regresó, pero ahora era más fría, aterradora en su finalidad. «Así que esto es lo que sucederá», dijo el juez Vance, su voz reanudando su tono mesurado normal, lo que era de alguna manera más aterrador. «Usted se quitará ese anillo del dedo, pagará su cuenta, saldrá de este restaurante y no se acercará a menos de 500 pies de ese hospital. No intentará contactar a Elara ni a los niños. Se presentará una orden de restricción por la mañana. Todos sus bienes, todas sus opciones sobre acciones, todas sus empresas fantasma serán congeladas en espera de un acuerdo de divorcio que yo supervisaré personalmente. Descubriré cada secreto sucio de su negocio. Y le aseguro que un hombre que puede hacerle esto a su familia tiene secretos sucios. Desmantelaré su vida, Damien. La desmantelaré pieza por pieza hasta que lo único que le quede sea el recuerdo de esta comida». Miró a Isabel. «Y usted puede tener el cascarón vacío que quedará. Felicidades por su compromiso». Con eso, el juez Arthur Vance se dio la vuelta y se fue, con la espalda recta, dejando un cráter de silencio a su paso. Damien se quedó paralizado mientras todos los ojos del restaurante lo perforaban. Su imperio, su futuro, su imagen cuidadosamente elaborada, todo había sido aniquilado desde la órbita en menos de 3 minutos.
Isabel lenta y deliberadamente se quitó el anillo de diamantes del dedo y lo colocó sobre la mesa. Chocó suavemente junto a la botella de champán medio vacía. «Me dijiste que estaba todo arreglado», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. «Me dijiste que ella era el pasado». Se levantó, alisando su vestido carmesí. «No tienes idea del tipo de hombre con el que acabas de empezar una pelea, Damien, y no me quedaré para ser atrapada en el radio de la explosión». Se alejó sin mirar atrás, dejando a Damien Blackwood completamente solo entre las ruinas de su gran diseño, el anillo olvidado burlándose de él desde el impecable mantel blanco. El legado y el amor, la semilla del renacimiento. Los días siguientes fueron un borrón de olores antisépticos y el suave y rítmico susurro de los ventiladores. Ellara entraba y salía de la conciencia en la UCI, su cuerpo un campo de batalla de incisiones curativas y traumas persistentes. Su padre fue una presencia constante y sólida a su lado. No era un hombre de consuelo efusivo, pero su vigilia silenciosa era un salvavidas. Leía las noticias financieras, su voz tranquila un ancla familiar en la niebla del dolor y la medicación. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente lúcida como para comprender, le contó todo. No le ahorró ningún detalle, no porque quisiera lastimarla, sino porque sabía que la verdadera curación solo podía comenzar desde la base sólida de la verdad, por brutal que fuera. Le habló de la propuesta, el anillo, la celebración. Le habló de la histerectomía. Ellara escuchó, lágrimas silenciosas recorriendo sus sienes y su cabello. Cada palabra era un clavo martillado en el ataúd de la vida que creía tener. La traición fue tan inmensa, tan cinematográfica en su crueldad, que se sentía irreal. Pero el dolor en su abdomen y el vacío donde solía estar su útero eran una prueba innegable. Cuando su padre terminó, ella giró la cabeza para mirarlo, sus ojos claros por primera vez en días. La angustia estaba allí, un pozo profundo e insondable. Pero debajo, algo más se estaba gestando. Un destello del acero de su padre. «¿Los bebés?», susurró, su voz un graznido ronco. «Son hermosos», dijo Arthur, una sonrisa genuina asomando a sus labios por primera vez. «Son pequeños. Liam es luchador. Noah es tranquilo. Y Ava tiene tus ojos. Son luchadores, Ellara, al igual que su madre». Ese fue el momento en que se produjo el cambio. La idea de ellos, sus hijos, no sus hijos, fue un fuego clarificador. Su propósito ya no era ser la esposa solidaria de Damien Blackwood. Era ser el escudo inquebrantable para Liam, Ava y Noah. «Quiero verlos», dijo con una nueva fuerza en su voz. Tan pronto como estuvo lo suficientemente estable, la llevaron en su cama a Lausin. Al verlos, 3 seres diminutos y perfectos en sus cajas de plástico transparente, sus pechos subiendo y bajando con un esfuerzo heroico, Ellara sintió un amor tan feroz y primitivo que eclipsó cualquier otra emoción. Quemó los últimos vestigios de la mujer débil y desconsolada que había sido. Puso su mano en la incubadora de Liam, lágrimas de un tipo diferente cayendo ahora libremente. Estas no eran lágrimas de pérdida, eran lágrimas de propósito. Mientras tanto, Damien Blackwood estaba descubriendo el verdadero significado de la frase conmoción y asombro. El juez Vance no era un hombre de amenazas ociosas. A las 9 a.m. de la mañana siguiente a la confrontación en el restaurante, las cuentas personales y comerciales de Damien fueron congeladas por una orden judicial de emergencia que citaba la posible disipación de activos conyugales en espera del divorcio.
Su acceso al jet corporativo fue revocado. Sus tarjetas de crédito de la empresa fueron rechazadas. Llegó a la reluciente sede de Blackwood Industries para encontrar a dos abogados con cara seria de una firma que nunca había escuchado. La firma de Vance, esperando en su vestíbulo. Le entregaron los papeles de divorcio y una orden de restricción temporal que le prohibía acercarse a menos de 500 pies de Elara, los niños o su residencia principal, la casa que siempre había considerado suya. Intentó contraatacar. Llamó a su propio equipo legal de alto poder, una manada de tiburones corporativos que se especializaban en adquisiciones hostiles. Al principio estaban seguros. «No te preocupes, Damien», había dicho su abogado principal, Marcus Thorne, por teléfono. «Esto es un exceso emocional clásico. Anularemos estas medidas cautelares al final de la semana». Pero habían subestimado a su oponente. El juez Vance no era solo un padre, era un maestro estratega de la ley. No jugaba el juego, era dueño del tablero. Cada moción que presentó Marcus Thorne fue respondida con una contramoción impecablemente investigada y citando precedentes oscuros, pero inquebrantables. El caso fue asignado a un juez que era notoriamente estricto en ética, un contemporáneo de Vance, que lo tenía en la más alta estima. Los abogados de Damien, acostumbrados a la fanfarronería y la intimidación, se encontraron empantanados en un atolladero legal, superados en cada momento. La prensa se enteró de la historia. Comenzó como un susurro en la página de Sociedad. El magnate tecnológico Damien Blackwood y la heredera Elara Vance se separan de manera impactante, pero rápidamente escaló. Fuentes anónimas comenzaron a filtrar detalles. Surgió una historia de un CEO celebrando con una nueva prometida mientras su esposa casi muere, dando a luz a sus trillizos. La narrativa fue veneno. Las acciones de Blackwood Industries, que se habían disparado con la noticia de la fusión, comenzaron a caer. La junta directiva, ya nerviosa por el alto precio de la adquisición, comenzó a inquietarse. Damien, expulsado de su casa y viviendo en un hotel, estaba en un estado de incredulidad. Su vida se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. Isabel había desaparecido. Sus llamadas a ella quedaron sin respuesta. Ella había visto el iceberg y había tomado el primer bote salvavidas, dejándolo hundirse con el barco. Hizo un intento desesperado de eludir la fortaleza legal. Fue al hospital con la esperanza de apelar directamente a Elara. Pensó que si ella pudiera verlo, si él pudiera explicar, podría encantarla para que volviera a sus buenos modales. Ni siquiera pasó de la recepción. Un guardia de seguridad privado, un hombretón contratado por el juez, se interpuso en su camino. «Señor Blackwood», dijo el guardia, su voz una pared cortés pero inamovible. «No se le permite el acceso a las instalaciones. Soy el padre de esos niños. Mi esposa está en ese hospital», rugió Damien, su compostura finalmente quebrándose. «Señor», dijo el guardia, impasible. «Según este documento legalmente vinculante, sus derechos parentales están pendientes de revisión judicial y su esposa ha solicitado una orden de protección permanente. Debe irse». Derrotado y humillado, Damien se retiró. Mientras permanecía en la acera, observando el hospital, donde la familia que había desechado estaba siendo protegida de él, la fría realidad finalmente comenzó a calar. Esto no era un revés temporal. Esto era un evento a nivel de extinción. Había comenzado una guerra con un hombre que nunca había perdido una, y le había dado lo único que un hombre como el juez Vance nunca podría perdonar. Una razón para luchar, no por justicia,
sino por sangre. Por primera vez en su vida, Damian Blackwood estaba impotente. El poder había sido su religión, la moneda con la que medía su propio valor y el valor de todos a su alrededor. Ahora sus cuentas estaban congeladas, su reputación estaba hecha jirones y su camino estaba bloqueado en cada vuelta por la fortaleza invisible e impenetrable erigida por el juez Arthur Vance. El juez no luchó como un asaltante corporativo, luchó como un patólogo maestro, diseccionando meticulosamente la vida y el negocio de Damian en busca de cualquier signo de enfermedad. Y lo encontró. El primer dominó en caer fue la fusión. La compañía rival, asustada por la inestabilidad y la prensa tóxica que rodeaba a Blackwood Industries, invocó una cláusula de cambio adverso material en su acuerdo. El trato, que iba a ser el logro culminante de Damian, colapsó de la noche a la mañana. Las acciones de Blackwood Industries se desplomaron, eliminando miles de millones en valor de mercado. La junta, que una vez había adorado a Damian, ahora afilaba sus cuchillos. Pero el juez Vance no solo estaba interesado en las consecuencias públicas, estaba profundizando en los cimientos del éxito de Damian. Contrató a un equipo de contadores forenses, los mejores en el negocio, y los soltó sobre las finanzas de Blackwood Industries. Mientras tanto, Ellara reconstruía lentamente su vida. Fue dada de alta del hospital y se mudó, junto con sus 3 preciosos bebés, a una hermosa y segura casa adosada que su padre poseía en la ciudad. Un equipo de enfermeras la ayudó, pero ella insistió en hacer todo lo que pudo por sí misma. Las tomas nocturnas, los cambios de pañales, el suave balanceo que calmaba a un bebé que lloraba. Estos actos sencillos y agotadores eran un bálsamo para su alma herida. La arraigaron, le recordaron lo que era real. Su padre la visitaba todas las noches. Se quitaba sus togas de juez por un suéter suave y se sentaba en el suelo haciendo ruidos suaves a sus nietos. Su rostro severo, transformado por el amor de un abuelo. Durante una de estas visitas, se sentó con Ellara en la tranquila sala de estar, después de que los bebés se durmieran. «Encontramos algo, Ellara», dijo con voz seria. Abrió su maletín y sacó un archivo. ¿Recuerdas la inversión inicial anónima que le permitió a Damian lanzar su empresa hace 10 años? ¿El $1.000.000 que lo puso en marcha? Ellara asintió. Por supuesto, los llamaba su ángel de la guarda. Pasó años tratando de encontrar quién era para poder agradecerles. Arthur deslizó un documento por la mesa de centro. Era una confirmación de transferencia bancaria de una cuenta numerada suiza con fecha de 10 años atrás. El destinatario era la recién incorporada Blackwood Industries. El dinero, dijo Arthur suavemente, vino de tu fondo fiduciario. Hice la inversión en tu nombre. Eras joven y estabas tan enamorada, y vi lo mucho que su sueño significaba para ti. También sabía que él era demasiado orgulloso para aceptar el dinero si supiera que venía de ti o de mí. Así que lo hice anónimo. Quería que tuvieras una participación en su éxito, una red de seguridad secreta. Ellara miró el documento, el mundo inclinándose sobre su eje una vez más. La base misma de su imperio, el ángel de la guarda que había mitificado como un testimonio de su propia brillantez y destino, era ella. Él había construido su reino con su dinero, mientras la veía como un accesorio doméstico de su grandeza. La ironía era tan amarga que era nauseabunda. «Nunca lo supo», susurró ella. «Nunca», confirmó su padre. «Y ese es nuestro jaque mate». Este descubrimiento cambió la batalla legal de un divorcio complicado a un caso de fraude financiero masivo. Damian había aprovechado esa inversión inicial
para convertirla en una empresa multimillonaria, todo lo cual era técnicamente propiedad conyugal, cedida por los activos prematrimoniales de Elara. La mentira no era solo personal, era fundamental para toda su identidad corporativa. La noticia le fue entregada a Damien por sus propios abogados, quienes ahora le aconsejaban que se conformara con las sobras que pudiera obtener. Se encontraba en su lúgubre habitación de hotel, una sombra de su antiguo yo. Había perdido peso, sus caros trajes le quedaban grandes y sus ojos estaban perpetuamente inyectados en sangre. La rabia que sentía era monumental. Había estado tan seguro de su propio genio, de su narrativa de hecho a sí mismo. Saber que todo su ascenso fue financiado por la misma mujer que había desechado, orquestado por el hombre que ahora lo destruía, fue un golpe psicológico del que nunca se recuperaría. En un ataque de furia desesperada y delirante, localizó a Isabel Croft. La acorraló cuando salía de su oficina, agarrándola del brazo. «Tienes que ayudarme», suplicó, su voz quebrándose. «Dile a la prensa que todo esto es un malentendido, una mentira hilada por un viejo vengativo». Isabel miró la mano de él sobre su brazo con disgusto y se soltó. Sus ojos glaciares no tenían ni una pizca de lástima, solo desprecio. «¿Ayudarte, Damien? Eres radioactivo», se burló. «Eres un chiste. ¿De verdad pensaste que estaba interesada en ti? Me interesaba tu poder, tu nombre, tu asiento en la mesa. Ya no tienes nada de eso. Solo eres un hombre que dejó a su esposa mientras se moría». Se inclinó, su voz un susurro venenoso. «Lo peor no es lo que hiciste, cariño, es que te atraparon. Fuiste descuidado y no tengo ningún uso para un hombre descuidado». Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando en el pavimento como los últimos segundos de su vida. Ese fue el golpe final. La última persona que creía que era una aliada acababa de confirmar lo que el mundo ya sabía. No era nada sin su poder. Y su poder se había ido. Regresó a trompicones a su hotel, la realidad de su situación cayéndole encima. No solo había perdido una esposa y una familia, se había perdido a sí mismo. Todo el edificio de Damien Blackwood, CEO titán visionario, había sido un fraude, y el juez Arthur Vance acababa de sacar la piedra angular. La venganza, más dulce, la cosecha propia. La mañana de la audiencia final amaneció fresca y clara. En las tranquilas horas antes de que la ciudad despertara, Elara se paró en el umbral de la guardería, una centinela silenciosa que observaba el suave ascenso y descenso de 3 pequeños pechos. Liam, incluso dormido, tenía un puño apretado en señal de desafío. Ava estaba serena, sus pequeños labios fruncidos en la sonrisa de una soñadora. Y Noah, su tranquilo y observador hijo, dormía con un brazo sobre la cabeza en perfecta rendición. Ellos eran su trinidad, su razón, los anclas que la habían mantenido firme a través de la tormenta. Ellos eran la vida que se había forjado en el crisol de su casi muerte y la traición definitiva de Damien. Escuchó un suave paso detrás de ella y se dio la vuelta para ver a su padre ya vestido con un elegante traje oscuro, sosteniendo 2 tazas de café. Le pasó una a ella, sus ojos siguiendo su mirada hacia las cunas. Durante 30 años en el estrado, dijo Arthur Vance, su voz un murmullo bajo y suave. He visto lo peor de la humanidad. Codicia, violencia, engaño. Pero también he visto lo que viene después. Resiliencia. La terca y hermosa negativa a ser quebrantada. Eso es lo que veo cuando te miro a ti, Elara. Elara tomó un sorbo del café caliente,
El calor un pequeño consuelo contra el inminente frío del día. «No estoy nerviosa», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de la declaración. Creí que lo estaría, enojada o triste, pero solo siento calma, lista. «Esto no es por venganza», afirmó Arthur, leyéndole la mente como siempre lo había hecho. «La venganza es un fuego que consume a la persona que lo enciende. Esto es por justicia. Se trata de asegurar que la base que sientas para estos niños se construya sobre roca sólida, no sobre las arenas movedizas del legado de un mentiroso». «Él construyó todo su mundo sobre arenas movedizas», murmuró Elara, apartando la vista de la guardería y hacia la ventana, donde los primeros rayos de sol comenzaban a pintar el cielo. «Simplemente no me di cuenta de que yo era la arena». «No», corrigió su padre, colocando una mano firme en su hombro. «Tú fuiste la base sobre la que construyó. Hoy, simplemente reclamas tu propiedad». Sus palabras se asentaron en su corazón, no como un grito de guerra, sino como una simple declaración de hecho. Ella no era una víctima que buscaba retribución. Era una fundadora, una creadora, que regresaba para reclamar lo que le correspondía. Terminó su café, dejó la taza vacía y se fue a preparar. Eligió un vestido azul marino sencillo y elegante, del color del acero y el agua profunda. Una armadura silenciosa para la batalla final. Ni siquiera tendría que luchar. La sala de audiencias era una cámara estéril e impersonal, diseñada para despojar de emoción los procedimientos legales. Pero el aire estaba denso con ella. La tensión irradiaba de la pequeña mesa donde Damien se sentaba junto a su abogado, Marcus Thorne. Damien parecía un hombre que había sido vaciado por dentro. Su traje, antes impecable, estaba arrugado. Su rostro era una máscara demacrada y cenicienta, y el fuego arrogante en sus ojos había sido reemplazado por el vacío opaco y atormentado de un hombre que miraba a un abismo de su propia creación. Thorne parecía menos un tiburón legal y más un hombre resignado a presenciar la ejecución pública de su cliente. Elara entró, flanqueada por el equipo legal de su padre, liderado por una formidable socia principal llamada Diana Albright, una mujer cuyo nombre, Elara, había elegido por su resonancia de fuerza y liberación. Elara no miró a Damien. Mantuvo sus ojos al frente, su postura perfecta, sus pasos medidos y seguros. Era una reina entrando a su corte, y su tranquila dignidad era más ensordecedora que cualquier acusación. Los procedimientos comenzaron, presididos por la jueza Eleanor Schmidt, una mujer reconocida por su aguda inteligencia y su absoluta intolerancia a las teatralidades. Diana Albright comenzó su presentación, su voz un instrumento de destrucción tranquilo y preciso. «Su señoría, estamos aquí hoy no simplemente para disolver un matrimonio, sino para rectificar un fraude tan profundo emocionalmente como lo es financieramente. La evidencia se presentó en una pantalla grande para que todos la vieran. Primero, los registros telefónicos de Elara, una cascada de llamadas salientes a Damien Blackwood, docenas de ellas con marca de tiempo al minuto. Aparecieron junto a los datos de GPS del teléfono de Damien, ubicándolo directamente en el Gilded Lily. Luego vinieron los recibos del restaurante, ampliados para que todos los vieran. Dom Perignon, $200. 7:45 p.m. Menú de degustación del chef para dos. $550. 8:00 p.m. El cargo del joyero por el anillo de 7 quilates se mostró junto a una captura de pantalla del último y desesperado mensaje de texto
de la enfermera Grace. Su esposa está siendo llevada para una cesárea de emergencia. Su vida está en peligro. Damien se encogió, como si hubiera sido golpeado físicamente. Se arriesgó a mirar a Elara, pero ella no lo miraba. Su mirada estaba fija en la pantalla. Su expresión ilegible, una máscara de fría resolución. Luego vino el golpe brutal final. Diana Albright presentó el informe del contador forense. Fue una obra maestra de arqueología financiera. En la pantalla apareció un diagrama de flujo complejo pero claro, que rastreaba una transferencia bancaria de $1 millón desde una cuenta suiza hace 10 años. Una flecha mostraba que salía de la cuenta administrada por Arthur Vance, en nombre del fideicomiso privado de Elara. Otra flecha mostraba que llegaba de forma anónima a la incipiente cuenta bancaria de Blackwood Industries. El señor Blackwood ha pasado una década construyendo un mito de sí mismo como un hombre hecho a sí mismo, declaró Albright, su voz resonando con fría autoridad. Habló a menudo de un inversor ángel de la guarda. La verdad, su señoría, es que todo su imperio fue construido sobre la base de los bienes prematrimoniales de su esposa. Un imperio que buscó robarle, junto con su dignidad, mientras se preparaba para comenzar una nueva vida con otra mujer. Damien se quedó mirando el diagrama de flujo, su mente aturdida. La historia que se había contado a sí mismo, la narrativa que impulsaba su ambición, era una mentira. No era un genio elegido por el destino. Era solo un hombre que, sin saberlo, había cobrado el cheque de su esposa. El peso de cada comentario condescendiente que le había hecho, cada desprecio de su vida como menos importante que su trabajo, se derrumbó sobre él. Era un fraude. No era solo un hallazgo legal, era una condena existencial. Cuando llegó el momento de que Elara hablara, se puso de pie con una gracia que parecía llenar la habitación. Se giró y, por primera vez, miró directamente a Damien, forzando sus ojos atormentados a encontrarse con los suyos. «Una vez me dijiste que yo era tu jardín, Damien», comenzó, su voz inquebrantable. «El lugar al que siempre volverías a casa. ¿Lo recuerdas? En nuestra luna de miel, dijiste que mi amor era la tierra de la que podías hacer crecer cualquier cosa. Me aferré a esas palabras. Cuidé ese jardín para ti. Lo regué con mi apoyo. Lo nutrí con mi creencia en ti. Y sacrifiqué la luz del sol de mis propios sueños para asegurarme de que los tuyos florecieran. Pero ahora veo que no era tu jardín. Solo era la tierra. Un recurso para ser labrado y tomado sin cesar hasta que estuvieras listo para venderlo por una parcela más nueva y glamorosa. Lágrimas de pura y patética autocompasión comenzaron a correr por el rostro de Damien. Elara las vio y continuó. Su voz ganando un poder justo y escalofriante. Mientras yo estaba en una cama de hospital estéril, mi cuerpo destrozado para traer a tus hijos al mundo, tú estabas en un rincón de terciopelo brindando por tu éxito. Cada contracción que sentí, cada momento de miedo, cada llamada desesperada que hice y que ignoraste, tú los elegías a él, a tu ambición, por encima de nosotros. No solo me abandonaste en mi hora más oscura, lo orquestaste. Elegiste el anillo por encima de tus votos, el champán por encima de mi dolor. Intentaste salar la tierra de mi vida para que nada pudiera volver a crecer allí. Casi lo lograste. Hizo una pausa, respirando profundamente, su mirada nunca abandonando la de él. Pero cometiste 2 errores de cálculo fatales. Subestimaste la fuerza salvaje y feroz de una madre que lucha por sus hijos, y olvidaste que la tierra que tan descuidadamente desechaste
tenía raíces profundas y poderosas. Finalmente se volvió hacia la jueza Schmidt. No pido venganza, su señoría. Esa es una moneda que él entendería, y ya no hablo su idioma. Pido un futuro limpio, seguro y protegido para mis 3 hijos. Un futuro construido sobre la verdad de lo que él tomó y lo que se nos debe. Quiero recuperar mi tierra, su señoría, no para dejarla yermo en la amargura, sino para cultivarla en un mundo digno de mis hijos. Se sentó. El silencio en la habitación era profundo, solo roto por los sollozos tranquilos y entrecortados de Damien. La jueza Schmidt lo miró desde su estrado, su expresión de absoluto desprecio. Señor Blackwood, comenzó, su voz cortando el aire como un trozo de hielo. En 15 años en el estrado he visto codicia e infidelidad, pero rara vez las he visto tan patológicamente entrelazadas con un grado tan asombroso de crueldad y cobardía. Lo que se ha presentado aquí hoy no es solo un incumplimiento de contrato, sino un caso de bancarrota moral tan profunda que es una mancha para este tribunal. Su juicio fue una demolición rápida y brutal. A Ellara se le otorgó la custodia legal y física exclusiva de Liam, Ava y Noah. Se estableció una orden de restricción permanente. El acuerdo financiero fue, como lo llamarían más tarde los periódicos, bíblico. Citando la evidencia incontrovertible de la financiación inicial, la jueza Schmidt otorgó a Ellara una participación de control del 75% en Blackwood Industries, expulsando efectivamente a Damien de la empresa que había construido a costa de ella. La casa conyugal, todos los activos líquidos y daños punitivos significativos fueron suyos. A Damien Blackwood se le dejó lo justo para vivir, pero se le despojó de todo lo que lo había definido: su poder, su empresa, su familia y su legado. Mientras la audiencia se suspendía, hizo un último movimiento desesperado. «¡Ellara!», graznó, tambaleándose hacia ella. «Por favor». Arthur Vance se interpuso entre ellos, un muro silencioso e inamovible. No dijo una palabra. Simplemente le dio a Damien una última mirada, no de ira, sino de absoluta irrelevancia. Era la mirada que se le da a un trozo de basura en la acera antes de pasarlo por alto. Ellara pasó, con la cabeza alta, sin una sola mirada atrás. Ese fue el verdadero final. No una confrontación final y enojada, sino una borradura tranquila y completa. Elementos interactivos y llamadas a la acción. Tu voz importa. 2 años después, el jardín de la casa adosada de la ciudad era un estallido de vida y color. Liam, ahora un niño robusto con una sonrisa traviesa, perseguía mariposas con una pequeña red. Sus gritos de alegría llenaban el aire. Ava se sentaba en una manta grande, su ceño fruncido en intensa concentración, mientras arreglaba pétalos caídos en un mosaico sobre un trozo de pizarra. Noah, su niño tranquilo y observador, dormía apoyado en un cojín, observando a sus hermanos con ojos grandes e inteligentes. Ellara se sentaba en un banco, con una computadora portátil abierta a su lado, pero su atención estaba en sus hijos. Ahora era la célebre presidenta de la recién nombrada Vance Industries. Había pasado los últimos 2 años transformando la empresa, desinvirtiendo de sus agresivas y desalmadas estrategias de adquisición y vertiendo sus recursos en innovaciones éticas en tecnología sostenible y atención médica impulsada por IA. La empresa era más rentable y más respetada que nunca. La puerta del jardín se abrió y Arthur entró,
su rostro relajado en la sonrisa fácil de un abuelo cariñoso. Abrazó a Liam antes de sentarse en el banco junto a Elara. La junta aprobó el proyecto de diagnóstico pediátrico con IA, le dijo ella, con una nota de tranquilo orgullo en su voz. Dijeron que es el trabajo más significativo que la empresa ha hecho jamás. Es porque la empresa finalmente tiene alma, dijo Arthur, observando cómo Eva le mostraba a Noah un pétalo rojo particularmente vibrante. Tú se la diste. Miró a su hija, a la mujer segura y serena en la que se había convertido. Estaba tan asustado por ti esa noche, pero debería haberlo sabido. Los árboles más fuertes son los que han soportado las tormentas más violentas. Eyara miró el mundo que había construido, sus hijos prósperos, su trabajo con propósito, este jardín pacífico y hermoso. Había aprendido la lección más difícil de todas, que un jardín no es solo un lugar de refugio pacífico, es un lugar de cultivo feroz y deliberado. Requiere quitar malas hierbas, remover la tierra y proteger el nuevo crecimiento con todo lo que tienes. Ella no era una flor en el jardín de otra persona. Ella era la jardinera. Esta era su tierra. Estas eran sus raíces, y su futuro era una cosecha de su propia creación. La historia de Eyara es un testimonio desgarrador de las profundidades de la traición, pero también es un poderoso himno de resiliencia. Es un recordatorio de que incluso cuando la vida que hemos construido cuidadosamente es destrozada por las personas en las que más confiamos, poseemos una increíble capacidad para reconstruir. Desde las profundidades de la desesperación, en una solitaria habitación de hospital, encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para triunfar, protegiendo a sus hijos y reclamando su poder. Su viaje, guiado por la mano inquebrantable de su padre, nos muestra que la justicia no se trata solo de castigo. Se trata de restaurar el equilibrio y crear un nuevo futuro más brillante y fuerte que antes. Si el viaje de Eyara hacia la justicia y su historia del amor feroz de una madre te conmovieron, por favor, dale me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la resiliencia y la fuerza que se puede encontrar en nuestros momentos más oscuros. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias apasionantes que exploran las complejidades de la vida, el amor y la lucha definitiva por lo que es correcto. ¿Qué parte de la intervención del juez Vance fue la más satisfactoria para ti? Déjamelo saber en los comentarios.